seguido por mucha gente muy joven, pero Pergamino, claro, ¿cómo no nos van a estar escribiendo tanto desde Pergamino si José Luis Esper nació en Pergamino? ¿Qué tal, Esper? Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, ¿viene seguido a su pueblo natal? Sí, la puta madre, ahora con esta cuarentena de mierda no puedo viajar a ver a mi familia. José Luis, sí. ¿Quiénes viven en...? Sí, pero iba seguido, pero... Ahora, ya que entramos en tema, sí, ¿a claro. vos te parece? Sí. Según me dicen que sí, si empezás a viajar, por primero que no se pueda circular por las rutas, sí, un verdadero delirio. Y si hay que tener cuidado, como yo creo que hay que tenerlo con el tema del coronavirus, sí, bueno, que te testeen, que te hagan testeos rápidos en cada ciudad en lugar de cuarentenarte. Me dicen que si vos pasás por ruta 8, te paran en una ciudad y te cuarentenan. Claro. Obviamente lleva más de 7 semanas de cuarentena, hace por lo menos 2 meses que no veo a mi familia. Nunca me pasó. José Luis, ¿qué familia suya vive en Pergamino? ¿A quiénes tiene? En Pergamino vive mi mamá, mi papá falleció en agosto de 2018, y mi mamá y mis 2 hermanos. Nosotros somos 3 hermanos, yo soy el mayor de 3, y en Pergamino viven cada uno con su familia, mis 2 hermanos y mi madre. Yo insisto mucho con el tema Pergamino, porque Junín y Pergamino, más allá de que la actividad económica no es la misma, pero es muy parecida, somos ciudades que tenemos una cantidad de habitantes muy similar, una idiosincrasia sí, también, y entonces digo, en ese contacto con el Pergamino, me imagino que estará en contacto con el comerciante, con el empresario, que no sabe qué hacer, porque la economía... Y ahí le pregunto, ¿qué es lo que más...? Sí. Por eso sí, claro que estoy en contacto y sé lo mal que le están pasando. Por eso yo he sido tan enfático desde el primer día que Fernández anunció la cuarentena, el 20 de marzo, ya hace más de 7 semanas. Sí. Ya vamos para la 8ª semana de cuarentena. Que era tan importante desde el primer minuto que se lanzaba una cuarentena, desde el primer minuto de que se lanza una cuarentena, insisto con esto, no solo era importante empezar a pensar cómo salir de la cuarentena, sino que también era muy importante empezar a ayudar a la gente de trabajo para que no perdiera su trabajo, para que no se fundiera el comercio, la industria, el autónomo, el monotributista con sus proyectos, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, el gobierno se pasó chicaneando con aquellos que estábamos preocupados por la economía en nuestras propuestas, ¿no? Y ha extendido una cuarentena agotadora por un tiempo más allá del prudencial. Yo me pregunto, ojalá que no, pero si llega a venir una fuerte ola de virus con el frío, como dicen algunos que puede venir, cuando ya tenemos 8 o 10 semanas de cuarentena, si la gente va a aguantar más cuarentena en el medio del pico del virus, ¿viste? Yo creo que, digamos, hemos aplanado la curva de contagio, de muerte, pero me parece que se ha seguido una estrategia equivocada con el tema de la salud y directamente demencial con la economía por el desprecio con el cual el gobierno ha tratado la economía, no solo por las pocas medidas que se han tomado de ayuda a la gente de laburo, que se está fundiendo, sino también por la gradualidad, prácticamente la nada misma en la salida de la cuarentena. Todavía la mitad del PBI argentino, la mitad de la actividad económica del país, que está en provincia de Buenos Aires, dentro de la cual está Junín y Pergamino, más Capital Federal, siguen en cuarentena, ¿viste? Claro. Ahora, y los comercios que pueden empezar y que abren sus puertas, y las empresas que empiezan a funcionar, algunas industrias, ¿con qué panorama se encuentran? Y en todo caso, ¿cómo le hacen frente a la pospandemia? Mira, yo te diría, para poner blanco sobre negro las cosas que tengo claro y que no tengo claro. Sí. Por ejemplo, yo no tengo claro si el gobierno antes del 22 de mayo va a defaultear o no la deuda, porque ese es un tema político, no sé qué va a pasar. Exacto. Pero donde tengo claro que va a pasar es que Argentina va a una situación económica muy, muy complicada por lo que ya se hizo. Obviamente, cuanto menos rápido se salga la cuarentena, por más cuidado que haya que tener, peores van a ser las consecuencias, pero con lo que ya se hizo en estas 7 semanas de cuarentena, yo te diría, vamos a una situación económica que ya está ocurriendo, pero a la que vamos va a ser mucho más complicada todavía. Argentina va
a un escenario de dólar muy complicada, de inflación en el segundo semestre muy complicada y una caída económica como no vimos ni en 2001-2012. Por ejemplo, nunca en 2001, como en abril, se produjeron 0 autos. A ver, la producción de autos en abril se desapareció, 0. Pues. Claro. O sea, cayó 100% de producción de autos, muchachos. Cayó 86% la venta de autos usados. En promedio los comercios vendieron 50% menos, vendieron la mitad de lo que estaban vendiendo a esta altura el año pasado. O sea, como consecuencia de que las crisis económicas se van amasando de a poco, lo que estamos amasando hacia adelante es un problema económico monumental, producto, te repito, sí, de que el gobierno tardó como 4 semanas hasta hacer algo por los comerciantes, los industriales, por la gente de laburo, y porque estamos tardando una eternidad en salir de la cuarentena, una eternidad. Y la emisión de moneda, pero espere, no me la conteste, porque a la audiencia queremos recordarle. Cata. Bueno, le recordamos a los oyentes, estamos en una nota con José Luis Espert, y yo le quería hacer de paso una pregunta. Mi nombre es Catalina de Marco. Buen día, José Luis. Conozco a muchos... Hola, Cata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Conozco a muchos emprendedores, incluso yo soy una de ellas, que recién estamos arrancando con nuestros emprendimientos, con nuestros negocios, y esta pandemia nos mató prácticamente. Y una duda que nos estábamos planteando el otro día con un grupo de conocidos también que tienen sus negocios es, ¿qué hacemos ahora, por ejemplo, si tenemos algunos ahorros guardados o con lo poco que tenemos? Y surgió el tema de la criptomoneda. ¿Conviene invertir en Bitcoin? Mira, no sé demasiado de criptomonedas, pero lo poquito que sé te diría es de una volatilidad, entre que cés y progreses a la misma velocidad del rayo. Así que no te puedo aconsejar en ese sentido. Sí te diría que si tenés unos pesitos, me parece que el dólar es una muy buena inversión dado el desequilibrio macroeconómico que se viene. Claro. Vamos a lo seguro, ¿no? No estoy en condiciones de decirte exactamente qué negocio va a andar bien o mal, porque eso depende mucho de cada ciudad. No le den bola a los tipos que te aconsejan, mira, tal negocio va a andar bien, va a andar mal. Mira, cada negocio en el medio de la pandemia, en el medio de la cuarentena y con una salida gradual de la cuarentena, cada negocio, cada actividad es un mundo aparte. Y opinar de cada uno de esos es una cosa absurda. Sí te diría que en materia financiera el dólar es una muy buena inversión dado lo que viene. José Luis, ¿preocupa la emisión de moneda? Bueno, sí, por eso creo que el dólar va a seguir subiendo, más allá de alguna semana que puede estar tranquilo, pero con la emisión monetaria que tenemos, Argentina va a una situación de dólar firme y de inflación en la segunda parte del año muy alta. Sí, claro que preocupa, obviamente. Esto también toma de sorpresa a los economistas porque el mundo está viviendo una situación, algunos países con más o menos respaldo, y en todo caso, como economista, alguna vez, y me imagino que en diálogo con otros economistas también, ¿alguna vez imaginaron que el mundo iba a vivir una situación como esta? Y la pregunta segunda es, ¿hay algún país del mundo o varios, cuáles serían los que están haciendo las cosas, según su opinión, mucho mejor? Bueno, mirá, a ver, andar anticipando una pandemia hay que frotar la lámpara Aladino para saber si viene o no viene. Así que, a ver, la última pandemia que ocurrió fue hace más de 80 años con la fiebre amarilla. Exacto. Con la fiebre española, perdón, la gripe española. Así que sucesos que ocurren 1 o 2 veces por siglo, no hay nadie que vaya a prever. Nadie estaba acomodado en su asiento para una pandemia. Así que siempre una pandemia es un suceso absolutamente impensado, nadie podía pronosticarlo, a todo el mundo lo agarró haciendo lo que estaba haciendo todos los días. Si vos querés, una pandemia siempre te va a agarrar en la luna de Valencia porque eso ocurre una vez cada 100 años o 2 veces cada 100 años, ¿no? Claro. Así que nadie está preparado para una pandemia. Lo que sí, yo te diría que se hagan los rulos, aquellos que creen que acá viene un nuevo orden mundial, que el deseo de lucro va a quedar en un segundo plano, que esos son todas estupideces
de la zurda, los progres, los frustrados de siempre que hay en todo el mundo, pero al revés de todo lo que se piensa, acá habrá un repensar las relaciones con el país que provocó todo esto, que es China. Habrá una nueva manera de trabajar, habrá una nueva manera de ir a los restaurantes durante algún tiempo hasta que se descubra la vacuna, pero que se olviden de que acá va un mundo socialista donde los malos pasan a ser buenos y los buenos pasan a ser menos buenos, todo lo contrario. Acá lo que ha quedado demostrado que los países que mejor han respondido son los que tienen sistemas de salud fuertes. El nuestro es un verdadero desastre, por eso la cuarentena en parte. Los países que han respondido bien a esto, yo te diría, por tomar el mundo rico, Alemania ha sido un ejemplo, Nueva Zelanda también, que está empezando a salir, a abrir. Sí. Más cerca a nuestro, te diría que Chile, me parece que al tema de la pandemia, olvidémonos de todo lo que pasó previo a la pandemia en Chile, ¿no? Sí, pero claro. Chile ha hecho las cosas de manera muy cerebral. Para mí, a ver, este es un virus que contagia mucho y mata poco. Claro. Y la mortalidad está muy... A ver, hablemos con frialdad porque es un tema científico, no más allá de que una muerte siempre es una muerte. Y le puede tocar a cualquiera de nosotros, ¿no? Pero hablándolo a esto de manera fría y científica, como creo que hay que abordarlo, sin sentimentalismo de por medio, este es un virus que contagia mucho, es difícil no contagiarte, pero tiene una baja tasa de mortalidad. Y la mortalidad, esa baja tasa de mortalidad, está muy concentrada en una franja etaria de gente de edad avanzada y en personas muy delicadas de salud, que habían tenido problemas previos como enfisemas, tuberculosis, problemas pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los países que para mí mejor han trabajado esto han sido países que han ido cuarentenando a medida que se iba produciendo el contagio, no cuarentenar de manera tan brutal como la nuestra, de manera tan preventiva, que ha destruido la economía. Porque, a ver, por eso a mí me impresiona el desprecio del argentino medio, o el desprecio del gobierno argentino, si vos querés, por la economía, cuando la economía es la ley de gravedad. A nadie se le ocurriría tirarse de un piso 40 y pensar que cuando llegue a planta baja va a estar fantástico. No, te vas a hacer pomada. La actitud del gobierno argentino en particular, y de gran parte de la sociedad, que apoya de manera fanática, por lo que veo en las encuestas, esta cuarentena, es el desprecio por la ley de gravedad que es la economía. La pucha, nosotros estamos 10, 12 horas por día laburando, sin embargo el gobierno nos dice, la economía no importa, no me vengan con la economía. Prefiero un 10%, a Fernández dijo, sí, prefiero un 10% más de aumento de pobres que 1.000 o 100.000 muertes, no me acuerdo. 1 millón de muertos, sí, pero es más o menos. Es un verdadero disparate, digamos, plantear las cosas así. No es economía o salud, sino salud y economía. Por eso siempre me pareció aberrante que el presidente nunca se rodeara, así como se rodeó correctamente un grupo de epidemiólogos, un grupo de economistas que lo asesoraran también, y para que balanceara la opinión del epidemiólogo, porque el epidemiólogo o el médico, ¿qué le va a decir? Obviamente le va a hablar de salud nada más, y no tiene la menor idea de economía. Si usted hubiera puesto, habría que haberle puesto también un grupo de asesores en economía para que balanceara la cosa y decirle, presidente, fenómeno, hemos aplanado la curva de contagio y de muerte, pero hemos matado la economía directamente. Sí, ahí le pregunto, sí. si el gobierno nacional hubiera convocado como a científicos a economistas, y José Luis Espert hubiera estado entre los economistas convocados por el gobierno, mi pregunta es, usted, ¿qué le hubiera sugerido o le hubiera aconsejado al gobierno que había que hacer desde lo económico para no terminar como ahora que nos encontramos? Que ya hay comercios que han bajado las persianas, en Junín hay actividad comercial, nos encontramos con locales vacíos, gente que no ha podido reabrir. A ver, ¿qué le hubiera sugerido Espert al gobierno? Mire, yo soy una persona que digo una sola cosa y la digo en cámara, fuera de cámara, en familia, fuera de la familia, con amigos, con empresarios, con quien me quiere escuchar. Yo soy una sola cosa, no varias. Y yo lo que dije del primer día es que me parecía un disparate
el gobierno tratará de miserables inicialmente a los empresarios preocupados por la economía, que después Fernández dijera no me vengan con la economía, y tercero que dijera prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos, y cuarto que dijera, como dijo hace unos días, no me vengan de nuevo con la economía. O sea, la economía es tan importante como la salud, porque a la larga la mala economía es mala salud también, y claro, la mala salud es mala economía. Entonces yo lo que hubiera dicho del primer día, en el seno de un grupo de economistas, si el gobierno me hubiera convocado, que todos hubiera participado de esa convocatoria, es, muchachos, esto es una moneda con dos caras, no son dos monedas diferentes de distinto valor de distintos países, es la misma moneda, es lo mismo, nada más que de un lado mirar la salud y del otro lado mirar la economía. Por lo tanto, yo nunca lo hubiera, o sea, siempre lo hubiera dicho al presidente, mire presidente, desde el 20 de marzo que usted decretó la cuarentena, empiece a tomar medidas económicas para salvar a la gente el laburo, porque nos vamos a quedar sin comercio, sin empresas, sin industria que le den trabajo a la gente. Vamos a tener a la gente cagada de hambre con el tiempo si seguimos así. ¿Qué es lo que está empezando a pasar? Yo empiezo a ver por donde el poquito que puedo andar, cada que necesito salir, sí, la gente revolviendo de nuevo los tachos de basura. Sí, claro. Como en el 2001. Sí. Entonces, esto es lo que yo hubiera tratado de evitar que ocurriera, porque además hay otra cosa acá. Por eso me parece demencial lo que hizo el presidente de no convocar a un comité de expertos en economía para que balanceara la necesaria opinión de los epidemiólogos, que era, presidente, usted no está recibiendo este país siendo Suiza, o Noruega, o Suecia, o Estados Unidos. Este país tiene 40 de pobres hoy, antes del comienzo de la cuarentena. Este país viene de 2 años de recesión, este país viene de 10 años de estancamiento, y por si fuera poco, hace un siglo que Argentina no para ir para atrás. O sea, esta cuarentena llega en un momento donde la gente tiene la cabeza quemada de que le vaya mal económicamente hablando. O sea, guarda con la cuarentena porque te va a generar una situación social. A ver, Argentina este año va a terminar con 60% de pobres si seguimos así. 60% de pobres lo tuvimos en 2001-2002. Claro. O sea, lo que ha hecho este gobierno en materia económica, que a la larga va a impactar en la salud, es demencial, porque Argentina va a una situación económica muy complicada por culpa de lo equivocado que el gobierno se ha manejado y se sigue manejando en cuanto, primero, en no hacer nada desde el primer minuto de la cuarentena para salvar a la gente del laburo, y segundo, con un descongelamiento de la cuarentena que va a terminar destrozando lo poquito que quedaba vivo. Vamos muy lento en la salida de la cuarentena. Por eso yo creo que acá hay algo detrás de esta salida cavernícola de la cuarentena, frente a una cuarentena cavernícola que está fundiendo en medio país. Tiene que haber algo, porque es tan brutal lo que se está haciendo. Pero yo no digo de salir al estilo bolsonaro a que la gente se contagie todo y que quede, el que no quede vivo. No, lo que digo es, muchachos, ¿por qué no hacemos millones de test en lugar de después de 7 semanas 70.000 test nada más? ¿Qué es esto de los aviones de aerolíneas con viajes épicos en la búsqueda de respirador que finalmente no funciona? Test rápido, no respirador, test rápido que no funciona. Sí. ¿Por qué las conferencias de prensa no son bien abiertas y se nos cuentan qué se está testeando, dónde se está testeando, cómo va el seguimiento de los contagiados y de los que tienen contacto con los contagiados? El oscurantismo con el cual se está manejando el gobierno, con un tema crítico para la sociedad como es la salud, es una cosa increíble. Le repito, hemos logrado aplanar la curva de contagio, hemos logrado aplanar la curva de fallecimiento, pero hemos matado la economía. Y esto todavía no se ve todo lo negro que se va a ver con el correr de los tiempos, porque lo que viene en materia económica es peor de lo que hay hoy, que ya es grave, porque como ustedes me dicen, hay comercios que cerraron sus puertas, sí, y los poquitos comercios que las tienen medianamente abiertas no tienen gente que le entre a comprar porque está cagada de hambre. Claro. Bueno, esto es culpa de lo que hizo el gobierno en materia económica desde el día 1. A ver, arranquemos que esto viene mal parido de entrada, porque el 26 de enero, Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, sí, dijo, acá no va a venir el coronavirus.
Entonces ya ahí esto arranca mal de entrada. Acá hay un pecado original que es pensar, típica soberbia argentina, ignorancia al mismo tiempo, que acá no iba a pasar lo que estaba pasando en todo el mundo. Ergo, no te preparaste nunca para esto. Ni desde ti. Por eso la cuarentena tan bestial, la cuarentena tan brutal esconde que nunca este gobierno se preparó como había que prepararse para una pandemia, nunca. Por eso nos han cuarentenado así. Ahora, ustedes pueden entender que esas ciudades, ahora ya no, desde el sábado no, pero Mar del Plata creo que tuvo un solo contagiado a lo largo de 7 semanas de cuarentena y estuvo cerrada 7 semanas. Obviamente está todo el comercio marplatense fundido. Claro. Ahora, ¿cuál es el sentido de tener una ciudad cerrada sin contagio, con poco contagio y ningún muerto? De hecho, hay provincias que han estado así. Chubut prácticamente no tuvo contagiado y creo que tuvo un solo muerto. Tuvo 7 semanas cerrada Chubut. Sí. Usted dijo hace un ratito que, hablando de lo que se está haciendo, ojo que haya algo detrás de todo esto. Mi pregunta entonces va, ¿qué puede haber detrás de esta forma de encarar desde el gobierno la economía en tiempos de pandemia? Bueno, yo creo que acá lo que están escondiendo con esta cuarentena tan brutal, innecesaria, aclaro, innecesaria, lo que puede estar escondiendo es justamente que por la falta de previsión que hubo, no tuvieron otra que la cuarentena para evitar una explosión de los contagios. Pero acá hay que meter el foco en por qué pensaron que acá nunca iba a pasar lo que estaba pasando en todo el mundo. ¿Por qué no se testea? Y la otra cosa que debe estar detrás de esta cuarentena, que no es imprevisión y un intento de ocultar la imprevisión y la falta de profesionalismo para esto, es que haya, como algunos piensan, a mí no me da para tanto la cabeza, la verdad, pero algunos piensan que esto es un objetivo de destruir la economía, que todo el mundo pase a depender del Estado y armar en Argentina un Estado chavista, donde sin Estado no hay el poco empleo miserable que puede haber como en Venezuela. A mí esta hipótesis hoy me resulta medio tirada de los pelos porque primero que acá el pueblo argentino, con todo lo destruido que está, con todo lo quemado que está de la cabeza, no es el venezolano. El venezolano está peor que nosotros en la cabeza. Claro, usted... Y tampoco las Fuerzas Armadas, y tampoco las Fuerzas Armadas argentinas son la Fuerza Armada venezolana. Acá, si hay algo que se hizo en democracia, indebidamente fue destruir las Fuerzas Armadas. Destruir. Claro, usted por ahí, Pablo Masario, saluda, muy buenos días, José Luis, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Claro, un empoderamiento del Estado, o sea, que el Estado sea material o conducto irremediable para proveer, para manejar quizás la economía de los que menos tienen, es lo que entendemos, de acuerdo a lo que usted nos acaba de decir. Pero le agradecemos sobre todo porque notamos que frente a todo esto, todos aquellos candidatos, inclusive la oposición que sacó el 41%, también ha desaparecido de los medios. Como oposición, no sé si están tan preparados como para decir en los medios qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Más allá de criticar, usted por ahí cuenta que no está de acuerdo, pero cuenta los caminos. A ver, yo fui candidato a presidente el año pasado. Exactamente. De la nada, es decir, a fin de 2018 yo no era político y me lancé directamente a la candidatura presidencial porque me parecía importante instalar la idea antisistémica. O sea, acá en Argentina rige un sistema validado por parte de la política, los sindicalistas y una parte no menor de la clase empresarial. Los 3 corporaciones viven de un sistema que destruye a la gente de laburo, al estudiante, al joven, al empresario chico, al que no tiene poder de lobby, al autónomo, al monotributista, lo destruye. Entonces nosotros nos plantamos como una cosa contra ese sistema, bien antisistema. Que el mundo que avanza, el mundo que progresa, el mundo que le hace bien a la gente, es un mundo que hace algo completamente distinto, antitético, diría, a lo que estamos haciendo acá. Entonces nosotros nos planteamos claramente en defensa de la gente de laburo, en defensa de la gente común, en defensa de la gente como nosotros, algo bien contra ese sistema. Ese sistema es
el Casalío, primero, ese sistema está defendido por los que ganaron las elecciones y por la oposición también. Por eso yo dije en campaña el año pasado, cuando competía por la presidencia, esta es una falsa grieta. La grieta es una creación marketinera simplemente para competir, pero en el fondo son lo mismo. En el fondo son lo mismo. No en vano Macri terminó llevando al país a una crisis que posibilitó la lamentable del kirchnerismo al gobierno de la Argentina, pero los dos son lo mismo, por eso los dos generan crisis. Lo que sucede es que por ahí nosotros siempre nos planteamos como una cosa antisistémica, y obviamente en los debates presidenciales hicimos una clara propuesta de qué es lo que Argentina tiene que hacer, no para ser un marciano, un habitante de Saturno, no, para hacer las cosas lo que hacen los países normales, a las cuales la gente que vive dentro del país la pasa bien en lugar de mal como acá. Entonces esta propuesta que yo hago en el tema de salud es perfectamente consistente con la propuesta antisistémica que nosotros hicimos el año pasado. En el tema de salud, lo primero que debería haberse hecho acá en enero, cuando Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, negaba la posibilidad de que viniera una pandemia a la Argentina, que sí que iba a venir, y empezar desde ahí a comprar millones de test para testear rápidamente a millones de argentinos para hacer una cuarentena civilizada, ir cuarentenando, ir confinando a medida que se iban viendo los focos de contagio. José Luis, una sola vez mencionó el tema de la deuda externa, del default, del canje hasta el 22 de mayo. A ver, ¿qué le significaría volver, porque ya hemos estado, a default al ciudadano común, en caso de que no haya acuerdo con el canje de deuda después del 22 de mayo? Y yo creo que, a ver, la verdad, como creo que vamos a un cuadro gravísimo en materia económica, mucho peor que la situación mala que ya estamos viviendo, con lo que ya hizo el gobierno, lo que sigue haciendo, vamos a una situación económica cada vez más compleja a medida que vaya ocurriendo el año. Uh-huh. El default de la deuda agregaría algo de problemas, agregaría algo de problemas. Como el problema ya es gravísimo, aunque no defaultiemos, el default agregaría algo de problemas, pero no sería el gran problema. Yo creo que igualmente no hay que entrar en default, porque cuanto menos agregue de problema a ustedes, acá no vale una mancha más al tigre que le hace, no, acá una mancha más al tigre ya es muy grave. Claro. Pero ya vamos a una situación grave, a lo mejor pasa imperceptible un default de la deuda en medio de la gravedad de la situación económica a la que vamos, pero yo creo que por si acaso trataría de evitar un default de la deuda, porque creo que yo si una evita un default lograría tener chance de tener un acuerdo con el fondo para que nos tire algunos dólares y poder financiando el déficit sin tanta emisión monetaria, porque acá el riesgo que se corre de defaultear la deuda es que al defaultear la deuda, repudiar la deuda, uno va a quedar fuera del mercado de crédito. Claro. Y si no te prestan plata, vas a tener que financiar todo tu déficit emitiendo dinero y financiar 10 puntos el producto de déficit fiscal. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares. Yo te diría 35.000 millones de dólares, no 40.000. Puede traer consecuencias devastadoras para la economía. Te puede llevar a tasa de inflación el año que viene de 3 dígitos, te diría, año que viene. Claro, ahora es un panorama terrible, porque usted estaba hablando, José Luis, y yo estaba pensando en el gasto público y el nivel de gasto público que va a quedar. Yo lamento decirles, acá hace falta. A mí me provoca mucha tristeza que pasa en Argentina. Uno advierte, y lo único que hacen desde el poder, muchos medios, es putearte, descalificarte, y vos vivís gritando en la soledad absoluta, no, esto está mal. Hoy, el 80% de la gente lo venía Alberto Fernández por la cuarentena, pero te está empezando a cagar de hambre, hermano, ¿no te das cuenta? Sí, te salvó la vida, y vas a comer rebanada de viento en 5 meses. No, ¿viste? Puedo decir, no puede tener 80% de aprobación, debería tener 50% de aprobación, pero bueno, nosotros desde el llano también somos culpables de la sociedad de estas cosas, ¿no? Sí. José Luis, Eduardo Di Marco, buen día.
Primero, hay un muy bien. Hay un montón de comerciantes en la ciudad de Junín. Junín es una ciudad que depende mucho del comercio y la zona también, que están muy preocupados. Nos están escuchando ahora. Yo participo en varios grupos de comercios y la economía es un gran problema. Han hecho gran presión para poder abrir sus comercios. Hoy los comercios la están pasando realmente muy mal porque abren sus comercios y más allá de abrir sus comercios no tienen ventas. ¿Qué le dice José Luis Pera al ciudadano común, al empresario chiquitito, al que abrió hoy su comercio en una tienda de ropa, en una farmacia, en cualquier otro tipo de comercio, que necesita salir a pagar porque quieren pagar? Acá el gran problema que yo veía, que la gente argentina es buena y quiere pagar, y hacen largas filas en las agencias de pago tipo Pronto Pago, Mercado Fácil y demás, y Pago Fácil y demás, y la gente realmente quiere pagar. Tenemos una ciudadanía que realmente quiere cumplir. ¿Qué le dice José Luis Per a ese ciudadano que está atrás del mostrador tratando de salvar la olla? Mirá, si la primera etapa que le abran el comercio ya la superó, ahora la etapa que viene es que entre gente al comercio. Ahora, para lograr eso hay que seguir pidiendo y seguir demandando y peticionando para que abran la cuarentena, de manera responsable, con barbijo, distanciamiento, pero acá no hay solución para la gente, el laburo, para el comerciante, el industrial, si no es salir de la cuarentena, con todos los cuidados del caso, pero no hay solución para el laburo que no sea laburar. Es elemental lo que les digo, ¿no? Perdonen a lo mejor lo simple que le hablo, pero para la gente el laburo que le soluciona el problema, ¿cuál es? Laburar, tiene un cheque del Estado. El cheque del Estado podrá venir alguna vez, algo, de vez en cuando, pero el Estado no puede replicar, repetir, simular lo que hace la gente en su trabajo. No, o sea, el Estado no puede armarse de los fondos necesarios para poner en el bolsillo al comerciante, no sé, al que vende, al que tiene una ferretería, a ver, ¿cuánto factura por mes? 100, toma 100 todos los meses. Eso no existe. La única solución para la gente de trabajo es volver a trabajar. Por lo tanto, la gente tiene que pedir que se levante la cuarentena, que se levante rápido la cuarentena, porque para eso están los estados. Los estados están para solucionar los problemas de la gente, no para agravárselos. Y que reconozcan desde el Estado municipal, provincial o nacional, que si no lo pueden hacer, que no lo hagan, que no lo pueden hacer, y así todos nos ponemos a pensar cómo ayudarlo. Pero esto de que nos cuarentenen de esta manera, sin explicación alguna, es una cosa que no deberíamos aceptar los ciudadanos. Y la manera de manifestar nuestra no aceptación a esta cuarentena es peticionar, abrir y tomar los cuidados necesarios. El mundo es un claro ejemplo de cómo se va saliendo de una cuarentena de manera civilizada. Imiten al mundo, dejen de mantenernos encerrados. Yo creo que eso es lo que hay que pedir. Es la única que se me ocurre, porque creo que es la única factible, porque si lograste que te abrieran el comercio, pero vos no tenés clientes, es porque el resto de las actividades siguen cuarentenadas. Entonces lo que vos necesitás es que se levante la cuarentena. En Junín, yo no sé, en Junín, les pregunto a ustedes, en Junín, ¿cuántos infectados hay hoy y cuántos muertos ha tenido? Junín tiene un solo caso de coronavirus recuperado que no tomó contacto con la sociedad porque se bajó del avión, llegó a Junín, lo subieron a una ambulancia, lo trasladaron al hospital. Hoy tiene 10 casos, 10 en aislamiento, no hay casos sospechosos prácticamente, creo que 2, no hay circulación, en lo concreto no hay circulación de COVID en Junín, obviamente que tampoco no ha habido muertos. No, claro, no. Ni siquiera... Entonces digo, sí. Les pregunto, segunda pregunta que les hago para seguir. ¿Cómo es el diálogo esto? Sí. ¿Cómo es la cuarentena en Junín? ¿Junín sigue cuarentenado? Bueno, está aflojando un poco. No, aflojó mucho. La semana pasada pudieron abrir los comercios. Ya hoy, por ejemplo, hay desde estacionamiento medido para tratar de... El transporte público de pasajeros se está trasladando a muy poca gente, entonces imponen nuevamente el estacionamiento medido para ver si llevan a la gente al transporte público. Los comercios están, no todos, porque obviamente teatro, cine, gastronomía están cerrados, pero se empezó a abrir. Hubo mucha presión en Junín de los comerciantes, de los empresarios, para que desde el gobierno local se
presionar entre comillas al gobierno provincial y se pudiera empezar a abrir, pero recién la semana pasada. Está perfecto, y debería el intendente de Junín debería además, porque yo lo conozco mucho, la zona sur de Pergamino, caramba. Sí, claro. Hay mucha interrelación entre Junín, Pergamino, Colón, Rojas. Deberían juntarse los intendentes, debería presionar el intendente de Junín al resto de los intendentes, o juntarse para que se abran las cuarentenas también en el resto de los municipios con los cuales Junín tiene tanta interacción. Porque es difícil que a Junín le vaya bien, por más que se abran los comercios y los demás intendencias o municipios siguen cerrados. Todos se tienen que abrir algo, por la gran interrelación que hay, ¿no? O sea, no hay salvación para Junín con el resto de los municipios aislados y cerrados, ¿no? Pues me dicen que si vos pasás, no sé, de San Antonio de Areco a Pergamino, en Pergamino te cuarentenan 15 días. Claro, acá no. En lugar de hacerte, o sea, vos podés entrar a Junín y en Junín no te cuarentenan, no te aíslan. Si vienen del exterior, sí. Quien viene del exterior... No, pero si vas de Pergamino a Junín, si vas de Pergamino a Junín... No, pero hay un montón de medidas. No hay problema. Hay un montón de medidas que se toma la fiebre, se desinfectan los autos y demás. O sea, Junín ha hecho un esfuerzo. Eso está perfecto. José Luis, Junín ha hecho un esfuerzo muy grande. Junín ha hecho un esfuerzo muy grande y los ciudadanos de Junín se han portado muy bien. Y el intendente se reúne permanentemente con las cámaras de comercio, con los comerciantes, y se ha logrado un consenso con protocolos. Lo que pasa que a veces llegar ese protocolo a la provincia lleva unas idas y vueltas que son burocracia desde ya que se pierden. Pero Junín es una ciudad que es para sacarse el sombrero, como ha trabajado los ciudadanos de Junín, se cuidan, han hecho las cosas como corresponde, cerraron los comercios, se pusieron a disposición. Bueno, me alegra mucho. Bueno, mucho más que seguir peticionando para que se abra no hay, lamentablemente. No. De todas maneras, José Luis... Un grosero error del gobierno nacional en cómo ha manejado la cuarentena, ¿no? En una nota que le hiciéramos al intendente la semana pasada, el intendente de Juntos por el Cambio de Junín, nos decía, Pablo Petreca, que estaba preocupado porque no sabía, porque no hay recaudación, la gente no está pagando los impuestos como antes, y no sabía y no podía darnos seguridad de que le pueda pagar en tiempo y forma a los empleados, por ejemplo, del Estado juninense, de la municipalidad. No le va a poder pagar. A ver, para la gente de laburo en el sector privado, para el comerciante, el industrial, pagar impuestos es una excentricidad, es una delicatez. Claro. Sí. Es como si vos me decís, me quiero comprar un Bugatti hoy. No, ¿qué Bugatti, flaco? Con bicicleta, No, al intendente se le va a poner negra para pagar los salarios en tiempo y forma, y no los va a poder pagar, y debería blanquearlo cuanto antes eso, por una cuestión de lógica. Si la gente de laburo, la que paga la BL en Junín, no tiene trabajo, o la que paga el inmobiliario residencial o el rural, la que paga los impuestos. Este es un circuito, es un círculo vicioso ya, digamos. Obviamente que los estados nacional, provincial y municipal no van a tener la plata para pagar en tiempo y forma sus gastos si la gente está cuarentenada. Es elemental lo que está pasando. Por eso, a mí siempre me pareció una cosa que directamente me parecía estar alucinado viendo un gobierno que estaba feliz de la vida con tener a todo el mundo encerrado. Digo, ¿y aquí quién va a laburar? ¿Quién va a trabajar así? ¿Quién va a generar la plata para pagar las cuentas? ¿Quién va a generar la plata para pagar impuestos para que los estados puedan pagar? Yo decía, esto es una cosa de loco. ¿De dónde va a salir la plata si está todo el mundo encerrado en su casa sin trabajar? Así que al intendente, pero más vale que el intendente, si está escuchando, le vaya diciendo a todos sus empleados públicos que no solo no le va a poder pagar en tiempo y forma, sino que va a haber algún mes que no sé si le va a poder pagar. Vamos a aclarar. Porque acá hubo gente, durante semana, no pudo facturar nada. Claro. Anda a preguntarle al monotributista de Junín que no pudo trabajar 7 semanas. ¿Qué impuesto va a poder pagar? No, el tema coparticipación se modificó, hubo más de un 40% de caída en el cobro de tasas, y a eso se suma que el intendente, para pagar el sueldo del mes de abril, tomó un crédito de 45 millones de pesos, y la semana pasada, aquí en diálogo en el programa, dijo... Me parece mal que el intendente de Junín se haya endeudado para pagar salario. Lo que tiene que decirle a sus trabajadores, el intendente, es: mirá, acá la gente que paga los impuestos no está trabajando.
no te puedo pagar a vos el 100% del salario. No te lo puedo pagar. Terrible. Punto. Exacto. Porque ese endeudamiento alguien lo va a pagar el día de mañana, les aviso, ¿no? Totalmente. Alguien va a pagar en Junín la deuda del municipio de Junín. Endeudarse para pagar el salario me parece demencial. Demencial en general, como concepto filosófico. Que vos me diga, te endeudás para hacer una obra, ponele hasta por ahí nomás, porque la capacidad de repago de impuestos de una obra pública no está nada claro. Porque yo digo, si vos haces pavimento, si vos haces un cordón cuneta, Sí. eso está bien para la gente, pero que no te digan que está bueno endeudarse para una obra pública cuando no está claro cómo esa obra pública se repaga. Entonces vos tenés que tener mucho cuidado cuando gastas plata desde el Estado. Nunca está asegurada automáticamente la capacidad de repago de ningún gasto público, por eso tenés que ser muy medido a la hora de gastar. Pero endeudarte para pagar salario es un delirio. Vos deberías decirle a tus empleados, no, flaco, no te puedo pagar porque la gente no labura. ¿Cómo te voy a pagar a vos si la gente no trabaja? Esto es un mal antecedente, además, porque estás haciéndolo creer a la gente que hay ciudadanos de primera, la gente de laburo en el sector privado, el comerciante, el podólogo, el oftalmólogo, que no trabaja, que no cobra 6 semanas, que no le entra un mango. Ahora vos te endeudás para pagar los salarios del empleado público, muchos de los cuales seguramente no van a trabajar porque parte del Estado está cuarentenado. La única parte del Estado que está funcionando en general es salud y seguridad. Sí. Entonces vos estás endeudándote para pagar salario de gente que no va a trabajar porque está cuarentenada. Es un disparate conceptual, ¿me entendés? Bueno, tengo que ir redondeando porque tengo otra radio para atender. Ahí está muy bien. Lo que pasa es que la cantidad de mensajes que llegan, José Luis, y las preguntas son las respuestas que estás dando con tu charla, con esta nota. Es impresionante. Gente de Pergamino, Walter Sá de Pergamino te manda saludos. O sea, es impresionante. Un gran saludo a Walter. A Walter. Es impresionante. Nosotros te agradecemos porque la verdad... Dicho sea de paso, tengo que pasar un aviso. Dale. A la gente de Junín, a la gente de Pergamino, de Roja, a todos los que nos están escuchando de los alrededores de Junín, que sepan que José Luis Espete, en el que viene, va a ser candidato a diputado por la provincia, en defensa de los intereses de la gente de laburo de todos los municipios de la provincia. O sea que vas a andar por Junín, seguramente, y te vamos a tener en vivo en persona acá. Es más, con mi grupo de trabajo en materia política, encantado de la vida con hacer Zooms con comerciantes, industriales, gente de laburo, oftalmólogos, podólogos, la gente de laburo. Nosotros estamos haciendo Zoom, reuniones virtuales, como no puedo hacer campaña física viajando, estamos haciendo reuniones con acá me toda la gente de la zona, así que encantado. Perfecto. Sí. Acá me pregunta un grupo de comerciantes que se autonuclearon, que se llama CIPE, si hay alguna posibilidad de hacer una charla por Zoom uno de estos días, porque son más de 600 comerciantes. Sí, mira, ahí Jimena, con la cual ustedes se han contactado para la entrevista, contáctense con ella y pongan al habla para armar reuniones con la gente de Junín, de Roja, Pergamino, de Colón, de todos los alrededores. Yo soy del Palo, nací en Pergamino, viví en el Pergamino, he viajado un montón por toda la zona y soy un tipo más, soy un tipo de laburo más que sabe perfectamente, a diferencia de los Cristina, los Albertito Fernández, los Macri, lo que le pasa a la gente de laburo. José Luis, hay un dicho en Pergamino cuando preguntamos un poquito, que los chicos investigaban y demás, dice, ¿a vos te dicen vasco, puede ser? No, catalán. El catalán dice. El catalán dice... Yo soy el catalán, porque mi papá era nacido, es nacido, no sé cómo decirte, falleció hace tan poco que todavía lo tengo tan presente. Claro. Papá era nacido en Cataluña, en Castelló de Farfanya, en la provincia de Lérida. Mirá ¿cuánto estamos sabiendo de ahí del candidato, del próximo candidato? Pero más allá de eso, decían, José Luis Esper está loco, pero siempre dice lo mismo hace 50 años, dicen en Pergamino, que siempre sos la persona que siempre te mantuviste en tu línea. Bueno, pero entonces no estoy loco, estoy diciendo las cosas que pasan. Totalmente. José Luis, esperemos que se levante, que se levante pronto la pandemia y el aislamiento. Y de paso para Pergamino a ver a la familia, una vueltita por Junín no estaría mal. Sí, encantado de la vida. Yo, mi idea antes de la pandemia era recorrer por lo menos 2 veces toda la provincia de Buenos Aires, los 135 municipios, una vez este año y una vez el año que viene, ya en plena campaña, pero lamentablemente ahora lo estamos empezando a hacer de manera trabajosa,
a otra velocidad por Zoom o por Skype, ¿viste? Porque no estábamos preparados para esto antes de la pandemia tampoco. No estábamos preparados para hacer campaña por Zoom o por Skype, ¿viste? Es como ¿seguro? que, de nuevo, volviendo a una de las preguntas de ustedes, ¿estaba preparado? No, nadie estaba preparado para esto, nadie. Ahora, es muy diferente tener gente como en Alemania la tienen a Merkel, gente conectada con los problemas de la gente, político dedicado a pensar los problemas de la sociedad, versus Argentina, donde los políticos son estos políticos profesionales y chamulleros de cuarta que hace 40 años se dedican a la política, ergo no tienen la más puta idea de cómo manejar un país. José Luis, muchísimas... Menos enfrentar una pandemia. Muchísimas gracias, lo dejamos en libertad de acción, nos dijo que está esperando, lo están esperando para otra nota. Imperdible, ¿eh? Muchísimas gracias.